Es muy común encontrar personas que me preguntan, Pastor, ¿por qué existe el sufrimiento? ¿Quién creó el sufrimiento? Fue Dios el que creó el sufrimiento. Pastor, me preguntaba un muchachito estos días, si Dios es bueno, si Dios es amor, si Dios nos ama, si Dios nos quiere, si Dios hace de todo por nuestra felicidad, ¿por qué entonces permitió que el dolor fuera creado? ¿Cuál es la razón por detrás de todo eso? Estamos comenzando un nuevo trimestre de estudios y el tema principal es el conflicto entre el bien y el mal. Y le daremos una atención especial a la cuestión del sufrimiento y de la muerte. Este estudio de seguro cambiará tu vida. Así que, querida amiga y querido amigo, ya no gastemos tiempo. Vamos a entrar de frente a este nuevo trimestre de estudios de la palabra de Dios. Bienvenida, querida amiga y querido amigo, aquí a mi canal. Soy el pastor Rubén Bullón. Estoy aquí para ayudarlo a vivir su mejor versión en este año 2022, que ya estamos entrando a su último trimestre. Este video es el estudio de la lección de la escuela sabática. Es la lección 1 del último trimestre del año 2022. Aquí tengo el folleto de la escuela sabática. Este material usted lo puede encontrar de manera física, así como un folleto, o lo puede encontrar de manera digital en una aplicación para teléfono, sea Android o sea iPhone. Usted puede bajar todo eso. Voy a dejar el enlace aquí en el video para que usted pueda tener eso también ahí con usted. El título de la lección general es ¿qué es el ser humano? La muerte y nuestra esperanza futura. El título para esta semana es Rebelión en un universo perfecto. El tema de esta semana es el estudio del origen del pecado en el universo, del origen del mal en el universo. Y el verso para memorizar dice de esta manera: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Eso está en Isaías, el capítulo 14, el verso 12. Las personas, ellas se preguntan de dónde salió el mal. Hay muchas teorías para eso. Una teoría es de que el mal siempre existió, porque algunos pensadores dicen que para saber que existe el bien, para entender que hay el bien, necesitamos contrastarlo con algo, por eso el mal siempre existió. Cada cultura, cada lugar del mundo trae su propia explicación para el surgimiento del mal. La cultura griega, menciona el autor de la lección de la escuela sabática, cuenta sobre Pandora, de que abrió una caja que no debería ser abierta y porque abrió esa caja, todos los males del mundo salieron a atacar a la humanidad. Bueno, independiente de cuántas teorías las personas tengan, nosotros que creemos en la palabra de Dios, buscamos en la palabra de Dios respuesta para esa pregunta. Me he dado cuenta de que comúnmente nos preguntamos sobre el mal, el dolor y el sufrimiento cuando eso de alguna manera está llegando a nuestra vida. Y me arriesgaría a decir, querida amiga y querido amigo, que usted se está enfrentando a eso. Que de alguna manera el dolor, quizá la muerte de un querido, quizá la pérdida de un trabajo, quizá una enfermedad, está tocando su vida y le está haciendo sufrir, le está haciendo lastimar. Escuche lo que le voy a decir. El mal existe, pero no es voluntad de Dios. No es creación de nuestro Padre. El mal existe como una consecuencia de malas decisiones que fueron tomadas por muchas personas en muchos lugares, a comenzar en el cielo. La lección de esta semana nos va a llevar por el camino de entender un poquito mejor estos conceptos de bien y de mal
de libre albedrío, pero en especial nos va a ayudar a entender los conceptos de amor de Dios. En un mundo completamente desvirtuado como el que vivimos, es muy importante entender el amor de Dios. Ojo, yo entiendo el amor de Dios, no para ir a una iglesia o para defender una teología o para comprobar una doctrina. Es urgente entender el amor del Padre, porque hay miles y miles de personas hoy día sufriendo a nuestro alrededor con la falta de ese amor. Y esa falta de amor se traduce en la incapacidad de perdonar, en el odio que está destruyendo la sociedad, en los ataques, en los insultos. Cuando yo entiendo el amor de Dios y cuando yo lo recibo, yo tengo condiciones de ser una extensión de ese amor a las personas. Yo tengo condiciones de llevar un poquito de ese amor a esos que, como no tienen amor en su corazón, siempre su respuesta es llena de odio, de insultos y de maldad. ¿No cree usted que valdría mucho la pena entendernos de ese amor? Por eso la lección de esta semana nos va a ayudar a entender bastante sobre eso. Dios es amor. Es muy importante entender eso. Para el estudio de este trimestre, siempre tendremos como basis el concepto de Dios es amor. El amor de Dios, porque Dios es amor. Todo a su alrededor y todo lo que Él hace es una demostración de ese amor. Una de las más grandes demostraciones del amor de Dios son sus creaciones. Dios creó, nosotros que creemos en la Biblia, creemos que Dios creó el mundo en 7 días. Es muy importante entender que nuestra creencia en la semana literal de creación de Dios está basada en lo que la Biblia enseña y en nuestros conceptos del amor de Dios. ¿Bien? En lo personal, yo creo que Dios no limitó su creación a este mundo nomás. En lo personal, yo creo honestamente que Dios ha creado otros mundos también. No sabría explicarle a usted detalles de eso porque es algo en lo cual no gasto mucho tiempo y es algo que no tengo capacidad de entenderlo en su plenitud. Es una creencia muy personal. ¿También? Ahora, cuando miramos a la creación, tenemos que mirarlo desde la perspectiva del amor de Dios. Todo en la creación muestra amor. Usted, por ejemplo, usted que me está mirando ahora, usted es una demostración del amor de Dios. Algunos años atrás, una persona me contaba de su vida. Me decía, pastor, no creo que yo sea una expresión del amor de Dios. A lo mejor yo soy un accidente. Yo soy una casualidad. Esa persona era hijo de una violación, de un abuso. Su mamá había tomado la decisión de crearlo, tomó la decisión de no abortarlo, aunque algunas personas de la familia, de la iglesia y de la sociedad le decían, mira, deberías considerar el aborto porque siempre este niño te va a recordar un momento difícil, un momento malo, un momento de sufrimiento. Pero ella tomó la decisión de crear ese niño. Y ese niño siempre creció, porque él pronto conoció la historia, él siempre creció con esa idea de que él no era nada, de que él era un error, de que él era un accidente, de que él era un trauma, de que él era una basura. Lo que vemos en la creación es que aunque una persona haya sido generada de esa manera, se puede ver el amor de Dios. Porque el amor de Dios se manifiesta en los momentos más difíciles de la humanidad, en lo peor de los seres humanos, en la fragilidad del alma. Yo sé que ahorita mismo, usted, querida amiga que me está mirando, quizás esté pasando un momento sumamente difícil de su matrimonio o de su vida laboral o en su hogar. Y en ese dolor, en esa tristeza,
se cuestiona y se pregunta, pero ¿dónde está el amor de Dios? Usted es ese amor. Y usted, por ser ese amor, tiene condiciones de llevar ese amor a otras personas. De ahí yo entiendo que valdría la pena gastarnos tiempo mirando la naturaleza, gastarnos tiempo mirando lo que Dios hizo en la creación. Cada detalle de la creación muestra el amor de Dios. Ahora, la creación hoy día está manchada por el pecado. Y vamos a hablar más adelantito un poco sobre la entrada del pecado al universo y al mundo. La creación está manchada por eso. Y mire lo interesante, aún en su mancha, la creación se muestra autosustentable. Por ejemplo, podemos ver a un tucán, ¿no? Tan hermoso. Cuando yo trabajé en la puerta de entrada, así al sur de la Amazonía de Brasil, en un estado hermoso llamado Tocantins, en la yarda de mi casa, atrás de mi casa, tenemos unos árboles de frutas que eran como unas cerejitas pequeñas, ¿no? Y en los tiempos de que salía la frutita, pues el tucán venía todos los días, venía a comer de las frutitas. Y mi esposo y yo, jovencitos, nos quedábamos ahí en la ventana e intentábamos acercarnos hasta que pudimos acercarnos un poquito más. Pero ese mismo animal hermoso, dice la Biblia, si lo miramos en su hábitat natural, vemos cómo él va a alimentarse de otros animalitos más pequeños, indefensos. La naturaleza muestra el amor de Dios, aún en esos detalles que para nosotros nos parecen muy crueles. Todo lo de la creación de Dios es una expresión grande de su amor. Mirar de esa manera de seguro nos ayudará a entender que todo lo que salió de las manos de Dios, incluso las cosas que yo no entiendo, son buenas, son para mi beneficio. Y ya se preguntó usted, ¿cuál es la base para el amor de Dios? La base del amor de Dios es su carácter. Y el carácter de Dios se manifiesta de algunas maneras muy interesantes. Una de ellas, que es lo que la lección del día lunes nos va a hablar, es el libre albedrío que se da al ser humano. Quizás sea una de las cosas más increíbles que Dios ya le ha dado al ser humano, pero al mismo tiempo una de las cosas más peligrosas que ya se ha dado al ser humano. Dale a un niño elegir y verás los problemas en que se mete. ¿Cuántos de nosotros adultos no sabemos elegir bien? ¿Cuántos de nosotros adultos tomamos malas decisiones y después nos preguntamos, ¿cómo fue posible que yo hiciera tremenda tontería? Es una palabra que uso mucho en mi casa con mi padre, con mis hermanos. Tontería. Ojalá no le suene ofensivo eso a usted. Pero no sé si ya le pasó eso a usted también, de tomar una muy mala decisión y después preguntarse así, ¿cómo fue posible que hice eso? Todo eso tiene que ver con el libre albedrío. Tiene que ver con la libertad de decisión. En su amor, Dios ha dado al ser humano la capacidad de tomar decisiones independientes. Los animales no tienen esa capacidad. Por eso que yo tengo una opinión muy impopular. La opinión de que los animalitos no aman. Yo sé que algunos me van a contestar diciendo, no, pastor, que usted no conoce mi perrita me ama. Amor tiene que ver con elección, tiene que ver con decisión. Solo el ser humano en esta creación tiene esa capacidad de tomar decisiones. Por eso que yo digo que los animalitos, los gatitos, los perritos, pues no aman. Se acercan, pues son muy cariñosos. ¿Por qué? Porque saben que ahí está alguien que los protege, que los da de comer, ¿no es cierto? Por favor, no se sienta ofendida por eso, no se sienta ofendido por eso también.
Estoy seguro que su mascota es una mascota muy, muy, muy buena. Incluso con mi esposa y yo estamos considerando la posibilidad de tener una mascota porque pues extraño la mascota que tuve cuando era un joven pastor. Pero digo eso porque solamente el ser humano tiene la capacidad de tomar decisiones. Solamente los seres creados por Dios que tienen el intelecto. Y usted y yo, queridos amigos, tenemos eso. Ahora, no es parte del tema de la lección, pero permítame añadir este detallecito aquí a la cuestión del libre albedrío. Usted tiene capacidad de tomar decisiones. Usted puede tomar buenas decisiones. No depende que tenga ganas de tomar buenas decisiones. Depende de querer tomar esas buenas decisiones. El problema nuestro es que tomamos malas decisiones y culpamos a todo mundo por esas malas decisiones. No porque fui creado así, no porque mi esposo me hizo eso, porque mi esposa me hizo así, porque mis padres me abandonaron. Uno de los grandes problemas del ser humano es que tiene una incapacidad gigantesca de aceptar sus errores en uno de los procesos más importantes de la vida, que es el proceso de toma de decisiones. No hay un crimen en cometer un error. Errores son parte de nuestra vida. Usted y yo los cometeremos un sinfín de veces. Pero es importante reconocer el error y tomar la decisión de corregirlo lo más rápido posible. El amor de Dios es tiene como fundamento el libre albedrío. Libre albedrío ese que llegó a las manos de Lucifer. En portugués, y si alguna vez me escucha decir eso, en portugués se dice Lucifer, ¿está bien? No se dice Lucifer. Por eso que una que otra se me escapa. Yo me acuerdo una vez predicando de jovencito, aún era estudiante en Perú, predicaba sobre el río Éufrates. Y le decía a la iglesia Eufrates, Eufrates, y mis primos muertos de la risa porque pensaba que no sabía hablar bien. Ves que los idiomas son muy parecidos y muy diferentes al mismo tiempo. Lucifer, él tenía el libre albedrío y lo usó de manera muy equivocada. Fue por un camino muy chueco, muy malo. Vamos a ver más adelante sobre eso. Lo importante, gente, es ¿cómo es que yo estoy tomando mis decisiones? ¿Basado en qué estoy tomando mis decisiones? ¿Cómo puedo corregir mis decisiones? Usted tiene el derecho sagrado por Dios de elegir. Y mi consejo para usted hoy día es busque en Dios para tener sabiduría y elegir bien. Porque al fin del día, y eso es lo que le digo a mis hijas todas las veces, al fin del día, nosotros no somos otra cosa sino la suma de las decisiones que tomamos. Así que tome buenas decisiones, pídale sabiduría a Dios y verá cómo su vida cambiará un montón y mejorará muchísimo. ¿Ya se dio cuenta usted de que es posible usar cosas buenas para hacer cosas malas? La matemática, por ejemplo, aunque yo sé que a muchos no les gusta las matemáticas. La matemática es una ciencia natural. Es algo que está en la naturaleza y de ahí podemos aprender. La matemática se puede usar para cosas muy buenas, pero al mismo tiempo se puede usar para cosas muy malas, como por ejemplo la creación de bombas. Todas las bombas son composiciones matemáticas. Hay mucha cosa buena que es mal usada por el ser humano. Estábamos hablando sobre el libre albedrío. Vamos a seguir hablando un poquito más sobre eso. El libre albedrío es algo bueno que Dios te ha dado a ti y a mí, pero que como seres humanos hemos usado eso muy mal. Así como el libre albedrío. Dios ha creado muchas cosas buenas que por alguna razón nosotros las mal usamos. Te voy a dar algunos ejemplos. La sexualidad es algo creado por Dios, es algo bonito, es algo hermoso, que el ser humano lo mal usa. El matrimonio es algo hermoso que el ser humano mal usa.
El conocimiento es algo que Dios le ha regalado al ser humano, que el ser humano lo usa de manera muy equivocada, muy mala. La iglesia. La iglesia es una creación de Dios. Cristo, cuando estuvo en la tierra, Él creó una iglesia. Mucha gente dice que no, que Jesucristo nunca creó la iglesia, que la iglesia es creación de los hombres. No, Cristo creó la iglesia, Él fundó su iglesia. Debería ser algo bueno. Y en muchos casos, pero muchos casos, es algo muy bueno. Es muy equivocado condenar todas las religiones por una religión o por un pastor o por un miembro de iglesia que se porta mal. Condenar a todo mundo por el error de uno, gente, es un poquito de falta de inteligencia. Pero sí, tristemente, muchas iglesias se han portado muy mal. Han agarrado algo bonito que Cristo creó y han transformado ese bonito en algo muy equivocado, que hace daño, que lastima, que crea prejuicios, que incluso muchas veces predica el odio disfrazado de doctrina y de verdad. El libre albedrío es una de esas buenas cosas que Dios nos ha dado. Y Lucifer usó del libre albedrío de la peor manera posible que alguien puede usar algo, con ingratitud. Lucifer miró a lo que Dios había hecho y no tuvo en consideración el amor de Dios por él al crearlo y al hacer de él una criatura muy especial, alguien muy digno. No tomó en consideración el hecho de que Dios lo puso a él por encima de todas las cosas. El libre albedrío es algo hermoso que el Dios le ha dado al ser humano, le dio a Lucifer, él lo usó mal y con eso destruyó la perfección de algo que Dios había creado, de que Dios había hecho. Por eso, gente, es muy importante que tengamos cuidado con esa belleza que Dios nos ha dado. Usted y yo podemos tomar decisiones y debemos tomar buenas decisiones. Ahora escribe en los comentarios, ¿ha usted tomado buenas decisiones últimamente? ¿O usted ha tomado malas decisiones? Quiero escuchar su opinión en los comentarios. Por favor, déjemelo ahí. En la Biblia podemos encontrar contrastes. Y es interesante cómo la Biblia los pone. La lección del día miércoles habla, por ejemplo, de la ciudad de Salem, del monte Sión, de Jerusalén, de la nueva Jerusalén. Todas esas expresiones apuntan para el pueblo de Dios. Al mismo tiempo, la misma Biblia habla sobre Babel, sobre Babilonia, que representan el falso dominio de Satanás. Lucifer usó muy mal lo que conocemos como libre albedrío y creó muchos problemas a la creación de Dios. La Biblia habla sobre la caída de Lucifer en el libro de Ezequiel y en el libro de Isaías. En las dos situaciones se usan reyes del mundo, reyes que vivieron, para dar a entender lo que le pasó a Lucifer en el cielo. Hablamos ya sobre su ingratitud, pero ahora hablaremos de su orgullo. El mal comienza por el orgullo. El principal pecado de la historia del universo es el orgullo. Ahora voy a hacer un paréntesis aquí. Ya se dio cuenta que en las iglesias nunca condenamos, nunca reprendemos o nunca disciplinamos a alguien por ser orgulloso. Es interesante cómo nosotros en las iglesias tenemos nuestra lista de pecaditos y pecadotes. Algunos pecados nosotros los tratamos como si fueran la peor cosa de la historia de la humanidad. Pero otros pecados nosotros no nos incomodamos. El orgullo, me arriesgaría a decir, es uno de esos pecados. Que lo tenemos ahí guardado en un rincón de la iglesia porque al parecer no trae vergüenza pública a la iglesia.
diferente de un adulterio, por ejemplo. Pero el pecado que originó todo el desastre que vivimos no es un adulterio, es el orgullo. Deberíamos tener mucho cuidado con las cosas que condenamos en la iglesia. La iglesia no fue creada para condenar a nada y a nadie. La iglesia no fue creada para condenar el error de las personas, no fue creada para condenar la herejía de otros, no fue creada para condenar la actitud, el estilo de vida, la teología, nada de eso. Usar la Biblia usar la iglesia para condenar a alguien es no entender para qué sirve la iglesia. Es no entender la razón de la existencia de la Biblia, por ejemplo. Si tu iglesia, querido amigo, existe para condenar al liberal, para condenar al conservador, para condenar al instrumento A, para condenar al instrumento B, para condenar a la comida esta o condenar a la comida aquella, tu iglesia está confundida en su misión. El orgullo de Lucifer fue la razón de su caída. En Isaías, el capítulo 14, vamos una vez más a encontrar hablando sobre su caída y su orgullo. ¿Qué quería Lucifer? Quería poner su morada por encima de las estrellas. Por veces decimos que Lucifer quería ser como Dios. No, él quería estar por encima de Dios. Porque él se miraba a él mismo y tenía la impresión de que pues él era algo especial. Y era algo especial. El problema es que cuando yo pienso que por ser especial, yo puedo más que los demás, o yo puedo hacer más que los demás, o puedo vivir más que los demás, y es ahí donde está el gran error de nuestra vida. El orgullo siempre nos creará problemas. El orgullo, escuche, el orgullo siempre nos creará problemas. El orgullo siempre traerá dolor. El orgullo siempre nos hará sufrir. Siempre siempre creará heridas. Siempre creará fricción. Porque el orgullo no es algo natural del ser humano. El orgullo es una consecuencia de la maldad que existe en el ser humano. Por eso es muy importante que busquemos fuerzas de todos los lugares posibles para erradicar de nuestro corazón ese cáncer llamado orgullo. Fue el orgullo que creó el desastre que vivimos y es el orgullo nuestro que nos mantiene en una situación tan difícil y tan mala como es la situación que muchos de nosotros estamos viviendo. Entonces, ahí me pregunta, ¿por qué sigue usted aferrado a ese orgullo? Lo que vemos en la vida de Lucifer, y mira qué interesante, a Lucifer se le ofreció perdón vez tras vez. A Lucifer se le ofreció perdonarlo una y otra vez, repetidas veces. Pero su orgullo no aceptaba eso. Su deseo de ser más grande que Dios no aceptaba eso. Quizá ahorita, mientras estoy estudiando eso, estoy hablando con una persona que ya se le pidió perdón un sinfín de veces, pero por puro orgullo no acepta perdonar. Por puro orgullo, tu vida no mejora, no avanza. Por puro orgullo, las cosas siguen mal y mal para ti. Por favor, dime esto. ¿A dónde ese orgullo te está llevando a ti? ¿Qué es lo que estás logrando manteniendo esa actitud que estás manteniendo? ¿A dónde estás llegando haciendo lo que estás haciendo? No llegas a ningún lugar. Y lo único que logras en tu vida es herirte a ti y herir a otras personas cercanas a ti. Deja ese orgullo de una vez. Es hora de avanzar. Es hora de dejar eso a un lado. Avanza. Que el orgullo muera y que el amor de Cristo sea soberano en nuestra vida siempre.
Una de las porciones más interesantes de la Biblia para mí es Apocalipsis 12. Porque Apocalipsis 12 pinta cómo fue la batalla en el cielo entre el diablo y Miguel. Ahora, Miguel en la Biblia es otro nombre dado al Señor Jesucristo. Hay mucha gente que piensa que Miguel es un ángel, que Miguel es un mensajero. No, Miguel es Jesús. ¿Está bien? Si usted no está de acuerdo conmigo, pues está bien, no hay problema. Escribe en los comentarios. Pero la lección, el autor de la lección. Y les voy a contar eso. Yo tengo una relación especial con el autor de la lección, porque el autor de esa lección fue mi maestro de la universidad, uno de los buenos maestros que he tenido. Y es una persona con quien siempre que tengo dudas teológicas, tengo la oportunidad de contactarme con él. Y estamos trabajando para grabarnos por lo menos 1 o 2 lecciones para el fin del trimestre juntos. Cuando él lo presenta y los argumentos que la lección presenta para tenerlo a Miguel como Jesús son muy buenos. Ahora, en Apocalipsis 12 se presenta a Lucifer como el diablo, Satanás, el dragón, la antigua serpiente. Muestra que Lucifer logró sacar 1/3 de los ángeles, o sea, de cada 3 ángeles, 1 se fue con Lucifer. Tamaño era su poder de persuasión. Ahora, ¿qué es lo que podemos sacar de todo eso? Podemos ver que al ser mandados a la tierra, trajeron con ellos todas sus ganas de lastimar y hacer herir al pueblo de Dios. Todo lo que nosotros vivimos de dolor y de sufrimiento no es creación de Dios, es creación de Lucifer, el enemigo de Dios. Satanás quiere decir adversario. Satanás quiere decir adversario. El diablo es el adversario de Dios. Y como no lo puede herir a Dios, nos hiere a nosotros, sus hijos. Es de ahí que viene todo el dolor que usted se enfrenta. La muerte a lo cual nunca fuimos preparados. La pérdida de un querido. ¿Cuántos de nosotros aquí? Escriben en los comentarios, pastor, yo ya he perdido un querido y todavía no me he recuperado, pastor, todavía estoy llorando. ¿Cuánta gente ya no ha perdido gente querida en su vida? Y son en esos momentos donde nosotros levantamos la voz, decimos, pero Dios mío, ¿por qué me está pasando eso? Señor, ¿dónde estás? Que no me ayudas, que no me haces caso, que no me levantas, que no me salvas. La lección del día jueves va a hablar justamente sobre la salida del conflicto en el cielo y su llegada a la tierra. Y ahí trae algunas preguntas, ¿no? ¿Cómo podemos ver la realidad de esa batalla que se desarrolla aquí en la tierra? Y podemos verlas de muchas maneras, ¿no es cierto? Por ejemplo, a nivel mundial, en las guerras donde mueren, y eso es lo interesante de las guerras, en las guerras mueren los inocentes, porque los que comenzaron a la guerra siempre están bien guardaditos y bien sanaditos. Pudimos ver también, por cuenta de eso, las tormentas y los accidentes naturales como huracanes, tormentas, temblores, terremotos, tsunamis. Todo eso es parte de las consecuencias del conflicto que comenzó en el cielo y que se vino a la tierra. El odio entre hermanos y hermanas, los ataques entre personas, los chismes, el aumento de la criminalización, la creación de teorías que no son bíblicas, que claramente no son bíblicas, y que la gente hoy día quiere forzar esas teorías encima de nuestros niños, en nuestros jóvenes. Todo eso es una demostración de que el conflicto de los siglos, que el conflicto que comenzó en el cielo, está en la tierra y nos está impactando de alguna manera. Ahora, más importante que saber que el conflicto está en la tierra es saber cuál es la fuente de mi esperanza para lidiar con ese conflicto. Y queridos, solamente hay una salvaguardia, solamente hay una manera de vernos protegidos. Y ojo, protegidos no del temblor, no del tsunami, no del terremoto aquí, protegidos de las consecuencias finales de todo eso.
Yo quisiera decirle a usted que no es adventista, me está mirando, que si usted se bautiza en la iglesia adventista, usted nunca más va a tener problemas. Pero eso no es verdad. En este mundo, en esta tierra, siempre tendremos problemas, siempre habrá dolor, siempre habrá sufrimiento, siempre habrá todo eso. Ahora, la esperanza que tenemos es de que en el futuro, cuando Cristo vuelva, el mal del día de hoy no tendrá más poder sobre nuestra vida. Por eso mi enfoque nunca es en la maldad, en el dolor, en el sufrimiento. Mi enfoque nunca es en las cosas negativas de la vida. He aprendido a no mirar a lo negativo. Mi enfoque siempre está en lo positivo, porque al fin de todo lo que estamos viviendo, nosotros veremos que el bien triunfará por encima del mal, que el bien tendrá éxito sobre la maldad, que la verdad le destruirá la mentira y que el amor se sobrepondrá al odio. Esa es nuestra esperanza. Por eso yo lo invito a usted, querida amiga y querido amigo, a siempre mantener una mirada positiva en relación al futuro. Pastor, mi futuro es sombrío, es tenebroso. Puede que sea. Puede que los problemas que usted se anteviene sean muchos, pero no mire esos problemas. Mire a aquel que le puede ayudar a usted a sobreponerse a todo eso. Eso es mantener una mirada positiva. Estamos llegando al fin de este primer estudio. Fue muy interesante poder evaluar cómo el amor de Dios, manifestado entre muchas cosas, en su libre albedrío, mal usado, trajo tantas consecuencias dañinas y lastimosas a la humanidad. Quiero recordarle eso. Dios lo ama, más de lo que usted puede entender. Y en su amor Dios le ha dado a usted el libre albedrío, que es la capacidad de tomar decisiones. Dios le ha brindado eso a usted. Pero incluso cosas buenas el ser humano puede transformarlas en malos, como Lucifer hizo con el libre albedrío y como usted y yo muchas veces tomamos malas decisiones, usamos mal nuestro libre albedrío y terminamos lastimando personas. Pero recordemos que ese conflicto que comenzó en el cielo y se transfirió a la tierra, muy pronto llegará a su final. Nosotros tendremos condiciones de celebrar el fin de todo eso. Permítame leer una cita. Aquí tengo el folleto de la escuela sabática. Voy a leer una cita del Espíritu de Profecía que dice de esta manera. Desde el principio, Dios y Cristo sabían que la apostasía de Satanás y de la caída del hombre por causa del poder seductor del apóstata, Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia, hizo provisión para enfrentar la terrible emergencia. Tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes cuál es lo interesante, lo más interesante de todo esto? Lo más interesante es que el mal surgió. No fue creado por Dios. Él pudo ver que el mal aparecería. ¿Y sabe qué hizo Dios? Provió una solución. Pero no una solución cualquiera. Él se puso a Él a disposición de la humanidad, para que Él pudiera pagar los pecados y Él pudiera sufrir las consecuencias de la maldad del ser humano. Dios se dispuso a sufrir lo que usted y yo no podríamos soportar. El sufrimiento que nosotros sufrimos, nosotros todavía lo podemos soportar. Pero Dios soportó, se enfrentó y derrotó aquello que tú y yo jamás pudiéramos hacer. Así que hay belleza y hay bendición en mantener mi mirada fija en el Dios Todopoderoso,
para que al fin del grande conflicto, al fin del conflicto de los siglos, yo tenga condiciones de decir, aquí estoy, Señor, listo para vivir por toda la eternidad contigo. Querida amiga y querido amigo, muchas gracias por ser parte aquí de nuestro estudio. Siempre es bueno tener su presencia. Estamos comenzando una nueva etapa aquí en mi canal y quiero que usted sea parte de todo eso. Tenemos mucha cosa nueva llegando y estoy seguro que eso será de bendición para usted, porque está siendo de bendición para nosotros aquí producir todo ese material. Tenemos un nuevo equipo trabajando y será muy bueno tener su participación, no solamente aquí en YouTube, pero en todos nuestros medios sociales. Que Dios te bendiga, que Dios te cuide. Nos vemos en los próximos videos. Chao.